Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24, y así damos lectura a la palabra del Señor. Diga un amén cuando lo tenga. Oiga lo que dice la Escritura, dice la palabra del Señor de la siguiente manera, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Este pasaje nos habla, nos menciona tres cosas en particular de lo cual estamos formados: espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Y hemos estado mirando lo que consiste o la función de cada una de estas partes de nuestro ser: nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo. Primeramente miramos que nuestro cuerpo es el medio a través del cual tengo conocimiento de lo que es el mundo exterior, el ambiente en el que vivimos, y a través de los 5 sentidos del cuerpo es que podemos tener contacto, tener relación y conocer el medio ambiente que nos rodea. Los 5 sentidos del cuerpo prácticamente son los que nos conectan con este mundo: lo que es la vista, lo que es el oído, lo que es el olfato, el gusto y el tacto. Estos 5 sentidos son lo que es la conexión, por así decirlo, que Dios permite que tengamos a través de este cuerpo para conectarnos con este mundo exterior que nos rodea. Entonces, a través del cuerpo tenemos conocimiento del medio ambiente, del mundo en el que nos movemos, en el que vivimos. Luego tenemos nuestra alma. Nuestra alma, a través de mi alma tengo conocimiento de mí mismo. ¿Quién soy yo? Mis pensamientos, mis deseos, mis memorias, mis decisiones, mi voluntad, todo esto se encuentra en mi alma, y todo esto me enseña quién soy yo. Mi alma es la persona que yo soy y me enseña quién soy yo, qué hay en mi corazón, qué hay en mi mente, qué hay en mis pensamientos, mis decisiones. Todo esto lo encuentra uno en su alma, o se compone por lo que es el alma del ser humano. Entonces, no solamente que tengo un cuerpo, sino también tengo un alma, o mejor dicho, vivo en un cuerpo y tengo un alma. Amén. Mi alma es quien yo soy, es lo que yo soy. En mi espíritu tengo conocimiento de Dios, pues no hay ninguna otra manera en que yo pueda realmente conocer a Dios verdaderamente si no es a través de mi espíritu. Uno puede conocer de Dios a través de su alma, a través de su pensamiento, a través de su mente, pero no puede conocer a Dios sino solamente a través de su espíritu. Hay diferencia entre conocer de Dios a conocer a Dios. El conocimiento verdadero y auténtico de Dios, conocer a Dios solamente a través de mi espíritu, cuando tengo un encuentro con Dios de espíritu a espíritu, ahí se revela Dios a mi vida, la voluntad de Dios a mi vida, la obra de Dios en mi vida. Ahí Dios se glorifica de una manera especial en mi vida, porque solamente de esta manera puedo conocer a Dios. Puedo yo alabar a Dios, bendecir a Dios a través de mi cuerpo, a través de mi alma, pero para adorar a Dios en espíritu y en verdad, solo a través de mi espíritu es que puedo adorar a Dios. Me puedo conectar con Dios en una genuina y verdadera adoración, en un fluir verdadero de adoración, solo en mi espíritu, a través de mi espíritu. Y ahí es donde quiero centrarme en este punto, que es el más importante, por así decirlo, en nuestro espíritu. Cómo conocer a Dios en espíritu, cómo relacionarnos con Dios en espíritu, porque repito, cuando hablamos de conocer el mundo exterior, es mi cuerpo, son los 5 sentidos. Cuando hablo de conocerme a mí mismo, mis pensamientos, mis sentimientos, mis decisiones, mi voluntad, esa es mi alma. Ahí conozco quién soy yo, lo que hay en mí. Pero
cuando quiero conocer a Dios, solamente a través de mi espíritu puedo conocer a Dios. Vamos a avanzar en nuestro tema. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 15 al 20, y vamos a leer lo que nos dice aquí la palabra y así asimilar lo que el Señor nos quiere enseñar. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gloria a Dios. Este pasaje nos habla de esta verdad que estamos mencionando. Dice el apóstol Pablo, ¿o no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Luego dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. El apóstol Pablo está citando lo que declaró sobre Adán y Eva en un principio, en Génesis capítulo 2, versículo 24, donde ya no serían más dos, sino se unirían en una sola carne, Adán y Eva, al unirse, al juntarse. Pues ese mismo concepto lo está usando el apóstol Pablo para hablar de cuando el hombre se une con una mujer que no es su esposa. Le llama una ramera porque es una relación ilícita, es una relación adúltera, está alterando. Adulterar significa alterar o ir en contra del orden de Dios, de lo establecido por Dios. Entonces en este caso dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? O sea, se unen en un cuerpo, se une lo físico, porque dice, los dos serán una sola carne, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces aquí nos describe algo muy hermoso en el versículo 17, cuando dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Esto significa que cuando nosotros venimos a Cristo y le abrimos el corazón al Señor y le decimos, ven a mi vida, ven a mi corazón, Señor, y lo invitamos a venir a nuestra vida y nos convertimos, como dice acá, en el templo y la morada del Espíritu de Dios. ¿O no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Está diciendo desde un principio, y ya el versículo 19 dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Entonces nos convertimos en el templo y en la morada del Espíritu Santo de Dios cuando Cristo viene a nuestra vida. Cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, somos un templo. Esta habitación, este cuerpo, ahora se convierte en un templo, ¿verdad? Y ahora este templo es el templo del Espíritu Santo de Dios. Eso es algo maravilloso. En el tiempo antiguo, en el tiempo pasado, cuando estaba el templo literal donde Dios había hecho su morada, ese templo se dividía de igual manera en 3 departamentos diferentes. Estaba el primer lugar conocido como los atrios. Figurativamente, en este caso podríamos decir, es algo semejante como hablar ahorita del estacionamiento de este lugar, los atrios, la parte externa de afuera. Luego estaba otro lugar ya dentro del templo que se conocía como el lugar santo. Podríamos figurarlo de una manera como decir ya acá el santuario, ¿verdad? Y luego estaba otro lugar que se llamaba el lugar santísimo, que lo podríamos figurar figurativamente como el altar o el lugar, ¿verdad? Donde nos acercamos a buscar a Dios. Pero solo hablo figurativamente. ¿Por qué razón? Porque ahora el verdadero templo ya no es este. Ahora el verdadero templo es este que está acá dentro de nosotros. Ya no es este
hace literal estas paredes. Ya no es el estacionamiento el verdadero templo, ya no es este lugar, este santuario el verdadero templo, ya no es este altar el verdadero templo, el lugar santísimo. En ese sentido solo hablo en una manera simbólica, figurativa, hablando en una referencia al templo antiguo, de cómo estaba dividido en tres lugares en la antigüedad. En el lugar, en los atrios, es donde estaba el altar de bronce, donde se ofrecían los sacrificios, se mataban, se inmolaban los animalitos y se ofrecían, ¿verdad?, en un sacrificio, se quemaban delante de Dios como una ofrenda, para que de esta manera pudiera haber de alguna manera expiación de pecados, pudiera cubrirse los pecados del pueblo y aplacar la ira de Dios, el enojo de Dios. El lugar santo, que era ya el lugar más adentro, era un lugar más especial, donde ahí se adoraba a Dios y se buscaba a Dios y se alababa a Dios. Y lugar santísimo era un lugar donde nadie básicamente podía entrar, solo el gran sumo sacerdote, una vez al año, primeramente ofreciendo sacrificios por sí mismo y después por el pueblo, podía entrar a ofrecer sacrificios de sangre para perdón del pueblo. Entonces ese lugar era un lugar tan sagrado que el sacerdote, según la historia, se dice que tenía que entrar con una cuerda amarrado, porque podía morir en aquel lugar, ¿verdad? Y si moría, no se podía entrar hacia la ligera de decir, ok, pues manden otros 5 hombres que entren al lugar santísimo a sacarlo. Pues no, porque ahí podían perecer y quedar también muertos los otros que enviaran. Entonces de esta manera si quedaba muerto ahí, pues lo jalaban con la cuerda. Así que imagínense qué tremendo era entrar a un lugar donde literalmente la presencia de Dios se movía. Era el templo literal. Ahora ese templo literal, compuesto por atrios, lugar santo y lugar santísimo, repito, ya no es este templo literal. Yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Mire, ahora el templo sí, los atrios están allá afuera, este es el lugar santo y este es el lugar santísimo. No es así, no es de esa manera. Ya lo menciono solo de una manera figurativa, haciendo memoria del tiempo antiguo. Pero ahora el verdadero templo, repito, según la palabra, versículo 19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es el templo y morada del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Entonces, si hay un templo ahora, ese templo ya no es este, sino es este. Cristo lo dijo de esta manera: si ustedes derrumban ese templo, hablaba del templo, aquel templo majestuoso que era una maravilla, una obra maestra, algo especial. Les dice: si ustedes lo destruyen, les dijo a los fariseos, yo lo levantaré en 3 días. Y decían: este blasfemia dice, tardamos más de 47 años en construir este templo, y este viene a decir que si lo derribamos, él lo levanta en 3 días. ¿Quién se cree que es? Se cree que es Dios. ¿Quién cree que es? Pero él no estaba hablando de levantar un templo de madera, de piedra, de material físicamente. Él estaba hablando de levantar el templo verdadero, su cuerpo resucitado, donde ahora sería la morada plena y perfecta del Espíritu Santo de Dios. Esa sería la bendición de la que él hablaba, el poder levantar, resucitar el cuerpo donde ahora moraba la gloria de Dios, donde ahora se había convertido en la habitación de Dios. Entonces no se refería el Señor, repito, a levantar una estructura física de piedra, de madera, de metal, sino que Él se refería a levantar el cuerpo muerto de la tumba a los 3 días, lo cual lo hizo resucitando, venciendo la muerte y triunfando con poder, para convertirse de esta manera en el tabernáculo de Dios, la habitación donde habitaría la plenitud de la deidad de Dios para siempre. Entonces, primeramente, Cristo es el primer templo, es la primera habitación donde Dios habitó plenamente, completamente. Pero de ahí, los que creemos en Cristo tenemos promesa de Dios, y dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios,
y que no sois vuestros? Entonces ahora nos declara a nosotros templo y morada del Espíritu Santo. Pero la pregunta es ahora la siguiente: en el tiempo antiguo Dios habitaba en aquel templo literal, en aquel templo de piedra. Dios habitaba en aquel templo, pero la pregunta es: ¿dónde habitaba? ¿Habitaba en los atrios? ¿Habitaba en el lugar santo? ¿O habitaba en el lugar santísimo? Y la respuesta es: habitaba en el lugar santísimo. Allí es donde estaba el arca del pacto. Allí es donde estaba el maná que se había guardado por orden de Dios, de cuando Dios hizo llover maná en el desierto. Y aunque en el desierto se echaba a perder el maná de un día para otro, acá este maná tenía siglos y siglos y no se echaba a perder, no se corrompía, porque estaba en la presencia de Dios. En la presencia de Dios somos preservados. En la presencia de Dios reverdecemos como la vara de Aarón. En la presencia de Dios fructificamos como la vara de Aarón. En la presencia de Dios se escriben las leyes de Dios en nuestro corazón. En el arca del pacto había tres cosas. Estaba una urna, un recipiente, una vasija donde estaba llena de maná del desierto. Y luego estaba la vara de Aarón que reverdeció y fructificó y dio almendras. Y luego estaba las tablas de piedra que Dios le dio a Moisés, en este caso los mandamientos de Dios. Ahí estaba la ley de Dios, la palabra de Dios. Y esas tres cosas obviamente son simbólicas, nos hablan de aquella bendición que Dios tiene preparada para nosotros. Pero el punto es que allí estaba la gloria de Dios, allí estaba la presencia de Dios en aquel lugar. Y ahora ya no tenemos un lugar santísimo aquí en esta tierra, literalmente. Por eso le digo, este lugar no es el lugar santísimo, solo es una figura, por así decirlo. En aquel tiempo el lugar santísimo era dividido por un gran velo que dividía y que no permitía que se entrara del lugar santo al lugar santísimo así sencillamente. Entonces allí detrás de ese velo, el lugar santísimo, allí es donde estaba la gloria de Dios, el arca del pacto. Allí es donde se conservaba. En este caso nosotros somos algo similar en referencia a ese templo de la antigüedad. Somos similar, somos el templo y la morada del Espíritu Santo de Dios. Pero ahora ya no es un templo, repito, de material. Somos un templo, un cuerpo, pero somos formados por tres cosas. Como el templo de entonces tenía atrios, tenía lugar santo y tenía lugar santísimo, ahora esos atrios es mi cuerpo, ese lugar santo es mi alma, y ese lugar santísimo donde mora Dios, donde Dios llega primeramente, es mi espíritu. Por eso dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Se une Dios, llega a nuestro espíritu, al lugar santísimo, al lugar más especial, y de ahí llega y de ahí se manifiesta, y de ahí obra, y de ahí trabaja, y de ahí se mueve, y de ahí hace una obra maravillosa en la vida del hombre. Entonces el lugar a donde llega Dios primeramente es a nuestro espíritu, el cual es una figura del lugar santísimo. Nuestra alma es una figura del lugar santo, y nuestro cuerpo es una figura de los atrios. Atrios, lugar santo y lugar santísimo. Si comprendemos. Entonces, la unión del Espíritu de Dios y el Espíritu del hombre, cuando viene a surgir esta unión, cuando el Espíritu de Dios llega a nuestra vida y nos convertimos en templo y morada del Espíritu Santo, llega a nuestro espíritu, llega al lugar santísimo, llega a esa área más especial de nuestro ser, nuestro espíritu. La unión del Espíritu de Dios a nuestro espíritu, ahora convirtiéndose en un solo espíritu, es lo que determina el fruto que vamos a dar, el fruto que vamos a producir, porque es el fruto del Espíritu de Dios, y todo fruto de Dios viene a través de nuestro espíritu.
espíritu. Por eso la palabra dice: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque los deseos de la carne son contra el espíritu y los deseos del espíritu contra la carne, para que no hagan lo que quieran. Entonces está hablando de la lucha, la batalla que hay internamente en el hombre para dar fruto que glorifique a Dios. Solamente a través del Espíritu de Dios, llegando a nuestro espíritu, es que se produce ese fruto maravilloso de parte de Dios. Amén, mis hermanos. Cuando nosotros andábamos en el pecado, nuestro espíritu estaba muerto, nuestra alma estaba herida y nuestro cuerpo estaba vivo. Cuando nosotros venimos a Cristo, fuimos levantados de entre los muertos. Nuestro espíritu resucitó, nuestro espíritu tuvo vida, tuvo ahora aliento de vida por la gracia de Dios, por el poder de Dios. Y cuando viene ese Espíritu Santo a unirse a nuestro espíritu, ahora lo resucita, ahora lo restaura, ahora lo levanta y ahora le da vida. ¿Qué significa exactamente eso? ¿Qué significa que nuestro espíritu ahora tiene vida? Por la venida, por la llegada, por la unión del Espíritu Santo de Dios con nuestro espíritu. Génesis capítulo 6, versículo 1 al 3. Veamos qué dice la palabra. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Este pasaje nos remonta a la antigüedad, a un principio de la multiplicación de la raza humana. Dice el versículo 1 que aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, les nacieron hijas. Y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, dice que tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. ¿Quiénes eran los hijos de los hombres? ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los hombres que comenzaron a multiplicarse sobre la faz de la tierra fue la descendencia de Caín, la descendencia de ese hijo, de ese primer hijo de Adán y Eva. Fueron los que comenzaron a multiplicarse y les nacieron hijas hermosas, que viendo los hijos de Dios. ¿Quiénes eran los hijos de Dios? Los hijos de Dios eran la descendencia de Set. Una vez que Caín mató a Abel, la Biblia dice que Dios le dio otro hijo a Adán y a Eva. Le reemplazó, le sustituyó a aquel hijo que había matado Caín, es decir, a Abel, y les dio otro hijo al cual llamaron Set. Dice la Biblia que desde que Set creció, los hombres comenzaron a invocar el nombre de Dios sobre la tierra. O sea, los hijos de Dios eran aquellos que invocaban el nombre de Dios, aquellos que seguían a Dios, aquellos que amaban a Dios, aquellos que adoraban a Dios. La descendencia de Set eran los fieles creyentes en el Creador del cielo y de la tierra. Ellos eran los que traían esa línea de bendecir, de honrar, de obedecer, de amar al Dios de los cielos. Mientras que la descendencia de Caín fue una descendencia rebelde, desobediente, pagana, indiferente a Dios. Una descendencia que pronto se convirtió en una descendencia idólatra que no honraba a Dios. Entonces vienen estas dos líneas a comenzar a multiplicarse. Y cuando la descendencia de Caín, cuando a los hombres les nacen hijas hermosas, y viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas, se mezclaron. Cosa que el Señor siempre ha dicho en su palabra: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No se unan con alguien que no sea creyente. ¿Por qué? Porque va a desviar tu corazón, porque te va a apartar de Dios. Entonces aquí eso es lo que pasó, que los hijos de Dios, al mirar a las hijas de los hombres que no eran creyentes y se unieron a ellas, los desviaron, se apartaron de Dios
Dios, se alejaron de Dios. Y entonces viene lo que dice el versículo 3. Y dijo el Señor: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Dios entonces dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Pero ¿por qué declara esta palabra? No contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Por qué Dios tiene que contender con el hombre? ¿Por qué Dios tiene que pelear con el hombre? Contender significa discutir, pelear, luchar. Y Dios dice: no voy a estar peleando contigo para siempre. No voy a estar contendiendo contigo para siempre. ¿Por qué dice: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre? Porque ciertamente él es carne. Entonces Dios contiende con el hombre porque Dios le estorba al hombre. Dios le redarguye al hombre de su mal camino. Dios le dice al hombre: no hagas lo malo, no está bien eso que estás haciendo, pórtate bien, haz lo correcto y vas a tener vida, haz lo incorrecto y vas a perecer y vas a morir. Entonces Dios siempre ha venido peleando, luchando con el hombre con la tendencia de irse al pecado, y Dios queriendo detenerlo, estorbarlo, de que no se pierda, de que no se corrompa, de que no se desvíe en el pecado. Y por eso dice: no contenderá mi espíritu con el hombre. La primera manera como Dios contiende con el hombre desde la antigüedad, desde un principio, la primera manera es a través de la conciencia del hombre. La conciencia del hombre. Cuando hablamos del Espíritu de Dios llegando a la vida del hombre, llegando al corazón del hombre, una de las primeras maneras como podemos describir este Espíritu de Dios uniéndose, como dijo Pablo: el que se une al Señor, un espíritu es con él. Lo primero que debemos de entender es que Dios puso de su espíritu en el hombre desde un principio que lo creó. La Biblia dice que Dios sopló en su nariz aliento de vida y vino el hombre a ser un ser viviente. Dentro de ese espíritu que Dios depositó en el hombre hay vida, es lo que mantiene este cuerpo con vida. La Biblia dice que cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo de donde fue formado. En otras palabras, lo que mantiene este cuerpo de pie no son tus grandes músculos, no es tu gran juventud que tienes, no son tus habilidades, no es tu gran fuerza. Es el soplo del Espíritu de Dios sobre tu vida, que te mantiene de pie, que te mantiene con vida, que te mantiene caminando. Es el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida que Dios sopló sobre Adán. En el instante que Dios elige recoger el Espíritu de vida, el hombre se desploma y cae muerto al instante. Cae al instante inerto, porque nada lo puede mantener con vida sino el Espíritu de Dios, el soplo de vida, que es lo primero que tenemos de Dios y que le debemos a Dios. Todo depende de Dios, nuestra vida no es nuestra, depende de Dios. ¿Por qué razón? Porque es su soplo, es su Espíritu lo que nos mantiene caminando, lo que nos mantiene vivos. Repito, en el momento que Dios elige y que Dios dice: es el momento de recoger mi espíritu, dice él, en el momento que lo recojo, el espíritu vuelve a Dios quien lo dio, y el cuerpo cae inerto y se convierte en polvo de donde fue tomado. Vuelve al polvo. Esa es la condición del hombre. No somos tan fuertes como pensamos, no somos tan capaces, tan hábiles, ni por jóvenes que creamos que somos. La palabra dice que los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, caminarán y no se cansarán, correrán y no se fatigarán, levantarán alas como las águilas. Esa es la promesa de Dios, porque Él es el que sostiene la vida del hombre. Aleluya. Él es el que sostiene la vida del hombre. Entonces, en ese soplo de vida, lo primero que Dios depositó en el hombre fue vida. Y sin esa vida el hombre perece y no se mantiene de pie en esta tierra. Se convierte muy pronto en polvo de donde fue tomado. Segundamente, ese soplo de vida lleva la conciencia.
La conciencia. ¿Qué es la conciencia? La conciencia es el conocimiento, conciencia, con conocimiento. Ciencia es, en este caso, el conocimiento de Dios. El conocimiento de Dios. La conciencia es el conocimiento de Dios, otorgado por Dios, depositado por Dios en nuestra vida. Esa es la conciencia. Es lo que conocemos sin que nadie nos enseñe, porque es Dios el que nos enseña. En la conciencia, ahí está depositado el conocimiento de lo bueno, el conocimiento de lo malo, el conocimiento de lo agradable a Dios y el conocimiento de lo desagradable a Dios. Cuando haces lo agradable a Dios, dices: tengo mi conciencia tranquila. ¿Por qué? Porque estoy haciendo lo que sé, lo que mi conciencia me dicta y me enseña que es correcto, que no estoy haciendo malo, que mis intenciones no son malas, que mis acciones no son malas, que estoy haciendo lo correcto delante de Dios y delante de los hombres. El primero que le grita a uno, lo primero que da testimonio de lo malo y de lo bueno, no es la ley que los hombres han puesto, no es el regaño de papá o de mamá, no es el regaño de la esposa o del esposo, no. Lo primero que nos dicta y nos enseña lo bueno y lo malo es la conciencia que Dios ha depositado en nuestra vida, para que, honrando la conciencia que Dios nos ha dado, honramos al Dios de los cielos que nos ha dado esa conciencia para la gloria de su nombre. Bendito el nombre del Señor. Somos llamados a honrar nuestra conciencia. El apóstol Pablo decía, por ejemplo: doy gracias a Dios que sirvo a mi Dios desde mis mayores con limpia conciencia. Y repetidamente habla de cómo él servía a Dios con una conciencia limpia, y le dice a Timoteo: sirve a Dios con una limpia conciencia. Sírvele con una conciencia limpia. No solamente busques aparentar, no solamente te conformes con convencer a la gente que estás haciendo lo correcto y que te has portado bien y que eres una buena persona. No te enfoques en querer convencer a la gente cuando la conciencia dentro de ti te está gritando lo contrario. Cuando la conciencia dentro de ti no te deja en paz, no te deja dormir, no te da esa firmeza de que estás haciendo lo bueno. Entonces dice: antes de escuchar la voz o el reproche de la gente, antes de escuchar el regaño o la crítica de los demás, escucha la voz de la conciencia. El que honra la voz de la conciencia no tendrá que escuchar reproches ni regaños de los demás, porque cuando honras tu conciencia, honrarás a Dios y estarás haciendo lo correcto delante de Dios, y cerrarás la puerta a lo malo, a lo desagradable delante de la presencia de Dios. Si me explico, por ejemplo, un hombre que está queriendo hacer cosas incorrectas a las espaldas de su esposa, que está coqueteando, que está haciendo cosas incorrectas con una mujer que no es su esposa. Antes de que su esposa lo sepa, antes de que su esposa se dé cuenta, su conciencia se lo está gritando: no está bien lo que estás haciendo. Pero pues ¿qué tiene de malo? No estoy haciendo nada malo, solamente fue una broma, solamente fue una palabra, solamente fue un coqueteo superficial, sin sentido. No he hecho nada todavía con ella o con él. Y puede tratar de convencer a su conciencia de que no hay problema, pero la conciencia seguirá gritándote: te estás engañando a ti mismo, a ti misma, sabes bien que lo que estás haciendo no es correcto. La conciencia te seguirá redarguyendo, remordiendo en lo íntimo de tu ser, y esa es señal de que Dios, esa ciencia, ese conocimiento de Dios, de lo que honra a Dios, de lo que agrada a Dios y de lo que desagrada a Dios, está en tu ser, está impregnado, imprimido en tu espíritu. Desde que Dios te creó, a todo ser humano Dios nos dio una conciencia. Nacimos con una conciencia, pero cuando uno elige una y otra vez rechazar la voz de la conciencia, ignorar la voz de la conciencia, a silenciar la voz de la conciencia,
ponerse tapones en los oídos para no oír lo que la conciencia le está diciendo. ¿Qué es lo que va a suceder? La conciencia comienza a cauterizarse, comienza a perder sensibilidad. Comienza a suceder lo que sucede en nuestro cuerpo, por ejemplo, en las manos, cuando una persona comienza a trabajar en el campo con la pala, con el pico, y el primer día que trabaja, las manos se le llenan de ampollas porque no está acostumbrado a trabajar en el campo. Pero una vez que ya pasa el primer día, la primera semana, el primer mes, esas ampollas se comienzan a convertir en callos. Y ese es una piel dura, ¿verdad? Que se va formando en la mano al grado que ya puede hacer lo mismo repetidamente y ya no lo siente, ya no le pasa nada, ya se hizo un gran callo. Y entre más hace aquel trabajo, aquello se hace un gran callo grueso y fuerte. ¿Por qué razón? Porque ya la piel perdió su sensibilidad en esa parte, se convirtió en un callo grande. Usted recuerda quizás muchos de nosotros, ¿verdad? Allá en el rancho, en el pueblo, en la aldea, ¿verdad? De niños, cuando no se alcanzaba el dinero ni siquiera para comprar unos guaraches en ocasiones. Y los niños, usted los miraba corriendo, ¿verdad? Por el campo, sin zapatos y sin nada, ¿verdad? Así como Dios los mandó al mundo, ¿verdad? Con así, sin zapatos, entre las piedras, entre las hierbas, entre las espinas. Primero se quebraban las espinas que entraran en la planta del pie. ¿Por qué razón? Porque se formaban unos enormes callos en la planta del pie de la persona. Si usted comienza a andar y andar y andar sin zapatos para uno y para otro, ¿qué va a pasar? Se le va a formar un callo eventualmente. Primero a lo mejor le sale ampolla y siente mal y le duele, pero eventualmente, cuando no le queda otra, lo que se forma es un callo. Pierde sensibilidad, ya no le duele, se hace duro, ya no le entra nada, se hace como una suela natural, como un zapato ya otorgado por la naturaleza, por así decirlo. Eso pasa con nuestra conciencia. Cuando nosotros la silenciamos, la callamos, la ignoramos, la contradecimos y decimos, no es para tanto, no voy a hacer caso, no voy a escuchar, y termina la persona ignorando aquello. Se va haciendo un callo, se va cauterizando la conciencia, vamos perdiendo la sensibilidad a la conciencia, y es donde Dios dice, llega el punto donde no contenderá mi espíritu con el hombre. Llega el momento donde ya no voy a estar peleando con el hombre. La primera forma como Dios pelea con el hombre es a través de la conciencia, diciéndole, no lo hagas, no te portes mal, ordena tu vida, haz lo correcto, haz lo bueno. Pero si el hombre sigue en lo mismo, la conciencia se cauteriza, la conciencia se endurece, la conciencia pierde su sensibilidad y ya no se siente mal. Ahora puede robar y antes se sentía morir, ya no se siente mal. Ahora puede hacer lo malo y mentir y hacer un montón de cosas malas y ya no se siente mal. ¿Por qué razón? Su conciencia se cauterizó. Nuestra conciencia, cuando éramos bebés, cuando éramos niños, estaba tierna, estaba sensible, nos sentíamos mal e íbamos a agarrar un dulce y sentíamos que toda la gente nos estaba mirando, aunque nadie nos estuviera mirando, porque la conciencia estaba sensible. Pero como fuimos creciendo, la conciencia la fuimos ignorando, la fuimos despreciando, la fuimos cauterizando. Se fue formando ese callo alrededor de ella, al grado que la conciencia fue perdiendo la sensibilidad. Ya no había esa sensibilidad de sentirnos mal al hacer algo malo, al hacer algo pecaminoso, al hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Ya no había nada que nos redarguyera. ¿Por qué razón? Porque la conciencia ahora se había cauterizado. ¿Y qué es lo que pasa con eso? Que Dios dice, ¿sabes qué? Si tu conciencia, si el primer medio que puse para hablarte, para tratar contigo, lo ignoras, lo desprecias, lo rechazas, entonces no voy a seguir peleando contigo. Quiere
¿Quieres irte a hacer lo malo? Vete a hacer lo malo. ¿Quieres perderte en el pecado? Piérdete en el pecado. ¿Quieres vivir esa clase de vida? Vive esa clase de vida. Y a esa clase de inmundicia, la Biblia dice que Dios entrega al hombre. La Biblia dice en Romanos 1 que los hombres se extraviaron de su sexualidad, se encendieron en sus pasiones, hombre con hombre, mujer con mujer, haciendo cosas detestables. Y dice, Dios los entregó a su inmundicia, Dios los entregó a su maldad, a su perversión, los dejó. Ya no siguió batallando, peleando con ellos, porque rechazaron, porque desecharon su consejo, su conocimiento, su conciencia. La rechazaron. Por eso, mi hermano, no rechacemos la conciencia que Dios ha puesto en nosotros. Honrémosla para que Dios sea glorificado en nuestra vida y siga hablándonos y siga tratando con nosotros y siga estorbándonos y no permita que nos perdamos. ¿Estamos comprendiendo? Ahora dice el versículo 3: y dijo el Señor, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cuando aquí lo que estamos hablando primeramente es cuando Dios creó al hombre, cuando Dios formó al hombre, lo que había en el hombre era espíritu de vida, vida, soplo de vida, como lo hizo en Génesis 2:7, y sopló Dios en la nariz de Adán aliento de vida, y vino a ser Adán, vino a ser el hombre un ser viviente. Lo primero que depositó fue vida. Lo segundo que depositó en ese soplo de vida fue conciencia, conocimiento de lo correcto y de lo incorrecto, para que él hiciera lo bueno y no lo malo. Entonces, cuando el hombre, en este caso, pecó, desobedeció, obviamente su conciencia le hizo saber que estaba mal. El Espíritu de Dios le mostró de muchas maneras lo malo, equivocado que estaba. Y cuando se multiplica la raza de los hombres sobre la faz de la tierra, y se mezclan los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y terminan apartándose de Dios todos por igual, es cuando Dios primeramente dice, no contenderá mi espíritu con el hombre. ¿Y cuál fue el resultado de no contender el Espíritu de Dios con el hombre? El resultado fue el juicio de Dios. Fue el diluvio. ¿Qué vino después de que Dios tomó esta decisión? No voy a pelear con el hombre para siempre. No voy a discutir, no voy a contender. ¿Quieres hacer lo malo? Te voy a dejar que lo hagas entonces. Cuando Dios se hace a un lado y deja que el hombre se vaya por su camino, el hombre se deprava y entonces vienen las consecuencias, y vino el diluvio. El diluvio fue el juicio de Dios, donde Dios exterminó a toda carne, todo ser humano, excepto Noé, que creyó en Dios, y su familia. Fueron 8 en total, ellos 4, Noé, sus 3 hijos y sus esposas, los cuales fueron 8 en total, lo cual fue una cantidad mínima a comparación de toda la raza que había en el tiempo pasado. Entonces, lo que viene como resultado de que Dios no contienda con el hombre es la perdición del hombre, y es el juicio de Dios sobre la vida del hombre de diferentes maneras, en diferentes formas, cuando Dios toma esta decisión. Entonces, cuando ahora Cristo viene a nuestra vida, cuando Cristo viene a nuestro corazón, Él nos encuentra con un espíritu muerto. ¿Qué es un espíritu muerto? Un espíritu muerto es nuestra conciencia cauterizada, nuestra conciencia insensible, nuestra conciencia ya sin tener voz, o sin poder oírse la voz de la conciencia, porque está tan cauterizada, está tan cubierta con ese callo, con el pecado, con la desobediencia, con la maldad, que ya no oímos, ya no escuchamos, ya nos hicimos insensibles a la voz de la conciencia. Entonces, cuando el Espíritu de Dios viene a nuestra vida, Él vivifica nuestro espíritu.
Él vivifica nuestro espíritu. ¿Qué significa vivificar nuestro espíritu? Significa que Él rompe, corta, deshace ese callo que cubría a la conciencia y nos vuelve a dar sensibilidad para sentir a Dios, para amar a Dios, para oír la voz de nuestra conciencia y del Espíritu de Dios que habla nuestra vida. Comenzamos a tener una vez más esa sensibilidad maravillosa de parte de Dios, cosa que perdimos por causa del pecado. Entonces Cristo viene a nuestra vida y es como que, déjeme y se lo pongo de esta manera, es como que imagínese usted un coco que tiene la cáscara dura por afuera. Esa es la conciencia cauterizada. Y luego llega un poco más adentro y tiene la parte blanca, la carne del coco, que ya es una parte más sensible, más sensitiva. Y luego, si pasa esa parte blanca, esa carne del coco, tiene lo que es el agua allá adentro, esa agua rica y refrescante que dan los cocos. Pues es como que cuando el Espíritu de Dios viene para que tengamos acceso una vez más a esa agua especial que Dios puso dentro de nosotros. Pero hay que romper esa corteza, hay que romper esa cáscara del coco, y viene el Espíritu de Dios y rompe esa cáscara y vuelve a hacernos sensibles a la presencia de Dios, a la voluntad de Dios, a la palabra de Dios, a nuestra conciencia. Viene el Espíritu de Dios y se une a nuestro espíritu. Y ahora no solamente tenemos conciencia, sino que ahora también tenemos el poder, la fortaleza para poder someter y sujetar los deseos de la carne, lo que son pensamientos, lo que son deseos, lo que son acciones fuera de la voluntad de Dios. Antes solamente teníamos la conciencia que nos decía: eso no está bien, eso no está bien, eso es malo, eso no agrada a Dios. Pero muchos de nosotros, aunque sentíamos que la conciencia nos decía eso no está bien y eso no agrada a Dios, pero aún así había algo más fuerte que nosotros, que nos llevaba a lo malo, que nos llevaba a pecar, que nos llevaba a desobedecer. Aunque sabíamos, aunque íbamos con la conciencia que nos gritaba, pero íbamos arrastrados, dice la Biblia, como el buey al matadero. Así íbamos arrastrados como el buey al degolladero, así íbamos llevados al pecado. Pero cuando viene el Espíritu Santo de Dios, algo sucede. Primero, la conciencia vuelve a reavivarla, vuelve a darle vida a nuestro espíritu, a nuestra conciencia, que ahora volvemos a ser sensitivos a la voz de Dios. Pero más que solamente una conciencia, ahora el Espíritu de Dios nos da poder, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu de Dios, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nos da poder. ¿Poder para qué? Para someter la carne, para hacer la voluntad de Dios, para poder ahora, con la fuerza del Espíritu de Dios, ser fieles a nuestra conciencia. Antes queríamos ser fieles a nuestra conciencia, pero el pecado era más fuerte que la voz de la conciencia. El pecado era más fuerte que nos arrastraba que lo que la conciencia nos redarguía. Y por eso, aunque nos sentíamos mal, pero ahí vamos a hacer lo malo. Ahí vamos una vez más a participar de lo malo. El hombre ahí iba una vez más a emborracharse, a decirle a sus amigos sí, aunque tuviera problemas con la esposa, aunque se gastara el dinero de la comida para la familia, aunque se metiera en líos y en problemas, aunque estuviera destruyendo su propia salud, no le importaba nada. ¿Por qué? Porque el pecado, el vicio, la maldad era más fuerte que nuestra conciencia. Pero ahora ya no es solo nuestra conciencia. Repito, tenemos al Espíritu Santo de Dios en nosotros, con nosotros, fortaleciéndonos, dándonos poder para enfrentar y superar todo lo que antes no podíamos vencer. Bendito el nombre del Señor.
Romanos capítulo 6, versículo 9. Oiga lo que dice la palabra. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas cuando vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Qué hermoso, nos comienza a narrar la obra de Cristo en favor de nosotros, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, nos asemeja en la misma semejanza. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Y luego da una orden: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¡Qué hermoso! Dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. No reine. El pecado quiere ser tu rey, quiere reinar en tu vida, quiere sentarse en el trono de tu corazón, quiere tomar el control de tu voluntad, quiere volver a silenciar la voz de tu conciencia y del Espíritu de Dios. Pero el Señor nos dice: no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. O sea, Dios dice: no permitas que el pecado reine, gobierne tu vida. Permite que Cristo sea el Rey de tu vida, y que Él sea quien gobierne tu vida, tu corazón, de una manera especial. Él tiene que ser el Rey de reyes, el Señor de señores, el que gobierna tu vida, y nadie más tiene que gobernar ni reinar en tu vida. Entonces dice: no reine pues el pecado en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencias? Concupiscencias significa pasiones desordenadas. Todos tenemos pasiones, pero cuando éstas se desordenan, se convierten en concupiscencia, pasiones desordenadas. Dice: ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tus miembros, tus manos, tus ojos, tus labios, tus oídos, tu corazón, no los prestes al pecado como instrumentos de iniquidad. No prestes tus miembros, tu cuerpo, como instrumentos de iniquidad. Preséntalos como instrumentos de bendición, como instrumentos de Dios, para la gloria de Dios, para servir a Dios, para honrar a Dios, para amar a Dios. No prestes tus miembros al pecado. Eso es lo que nos dice su palabra. Entonces, antes estábamos muertos en el pecado. Ahora estamos muertos al pecado. La gran diferencia de estar muertos en pecado a estar muertos al pecado. Entonces,
cuando estábamos muertos en pecado, era porque el pecado se enseñoreaba, nos gobernaba, nos controlaba en todo sentido. Pero ahora dice, ya no estás muerto en pecado porque Cristo te ha dado vida. Y ahora con esa nueva vida tienes que ahora declararte muerto al pecado. Significa esto, no de que el pecado ya no te va a buscar, no significa que el pecado ya no te va a querer conquistar. No significa que el pecado no te va a querer provocar, que no te va a querer tentar. No, el pecado va a seguir haciendo su lucha, va a seguir provocándote, pero tú eres el responsable de declararte muerto al pecado. Muerto cuando el pecado viene a buscarte. Mira, no quieres, mira, no te acuerdas, mira, no te gustaría, mira esto, te ofrezco aquí, te ofrezco allá. Perdóname, pero yo estoy muerto al pecado. Ahora vivo para la gloria de mi Dios, para honrarlo a Él, para amarlo a Él, para servirlo a Él. Estoy muerto al pecado. No estoy muerto en el pecado, estoy muerto al pecado. Cambia mucho la cosa. Es algo parecido como una mujer que se casa y se une a su esposo. Ahora ella vive para su esposo, por así decirlo, pero está muerta a otros hombres. Ya está muerta a otra conquista, a otro romance, a otra relación. Está muerta porque está viva la relación que tiene con su esposo. Lo ama a él, lo quiere agradar a él, lo quiere honrar a él. Entonces está viva su relación con su esposo, y eso significa que está muerta a cualquier otra relación. Esto no significa que no va a haber hombres que le van a salir por aquí y por allá, hablándole bonito, queriendo pretenderla, queriendo conquistarla, queriendo hablarle al oído y queriendo convencerla, seducirla, manipularla. Eso no significa que no va a pasar eso. Hombres va a haber a derecha y a izquierda, mujeres va a haber a izquierda y a derecha haciendo lo mismo con los hombres. Pero el hombre que vive para su esposa, o sea, que es fiel al compromiso, que es fiel al pacto en el que ha entrado, entonces él se declara muerto para cualquier otra mujer, en el sentido de una relación, de una atracción, de una conquista, de cualquiera de esas cosas, porque tiene ya a alguien que comparte su vida con él o con ella. Está muerto a lo demás, está muerta a lo demás. Esas voces que le hablan, esas ofertas que se le presentan, las desprecia porque tiene algo mejor, tiene a alguien mejor. En este caso no es un esposo común y corriente. Tenemos a Cristo Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, que nos ama, que nos cuida, que nos bendice, que nos protege. Alguien que dio su vida por nosotros. Por eso nos declaramos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Repito, antes estábamos muertos en pecado, pero ahora estamos muertos al pecado. Lo mismo que nos controlaba, lo mismo que nos manejaba, lo mismo que nos seducía, lo mismo que nos arrastraba, ahora tengo que mirarlo cara a cara. Ahora me voy a tener que enfrentar con él frente a frente y decirle: estoy muerto para ti, estoy muerto para ti. Porque se va a topar uno el pecado a la derecha y a la izquierda. Se va a topar uno aquello en lo que antes estaba uno muerto. Ahora se lo va a topar para uno caminar declarándose muerto al pecado, no en pecado. ¿Sí me explico? La diferencia está en lo siguiente: estar muerto en pecado significa que el pecado controlaba, gobernaba mi vida. Era el pecado el que tenía el control de mi vida, por eso estaba muerto en pecado. Pero ahora cuando camino y me declaro muerto al pecado, significa que el pecado ya no tiene poder sobre mi vida. Cristo es el que tiene el poder sobre mi vida, y puedo caminar rodeado de pecado a mi alrededor. Porque no podemos vivir en una vitrina donde no estemos expuestos al pecado.
No podemos irnos a una montaña y querer ser ermitaños donde vivamos allá solo, yo, mi esposa y nadie más, para no ser tentado por ninguna otra mujer o por ningún otro hombre o por ninguna otra cosa negativa, ¿verdad? No, el Señor dijo, una luz no se esconde, no se pone en ocultas, se pone en la mesa alta para que alumbre la casa. Así ustedes son la luz de este mundo, para que su luz alumbre y brille donde quiera que estén, donde quiera que vayan, que así alumbre su luz. Entonces no podemos simplemente decir, yo no quiero toparme con el pecado, no quiero mirar al pecado, no quiero que me vaya a topar por ahí en un lugar frente a frente con el pecado, porque y que si caigo, y que si me conquista una vez más, y que si me siento débil ante él, etcétera. Entonces no podemos caminar con esa actitud. Uno tiene que saber en quién ha creído, quién es su esposo ahora, quién es su Señor, quién es su Dios, para quién vive, a quién ama, a quién honra. Y tiene que saber uno que no nos saca Dios de este mundo. O sea, Dios no dice, ya te casaste conmigo ahora para que nunca te vuelva a ver ese esposo o ese amante o ese pecado con quien antes estabas unida, muerta, controlada, gobernada por el pecado. Te voy a sacar a donde nunca vuelvas a toparte con ese pecado. No, Dios dice, te voy a meter en el mismo mundo y te vas a topar con ese pecado viejo y lo vas a mirar cara a cara y le vas a decir, estoy muerta a ti, estoy muerto a ti, porque ahora vivo para la gloria de mi Dios. Vivo para la gloria de mi Dios. Eso es lo que trae gloria y honra a Dios. Esa es la evidencia verdadera de un cambio genuino y auténtico, porque Cristo nos ha cambiado. Repito, ya no estamos muertos en el pecado, nos ha liberado del pecado y ahora estamos muertos al pecado. Significa tenemos el poder de Dios, la fuerza de Dios para decirle no al pecado, para que el pecado no tenga más control sobre nuestra vida, para que el pecado no tenga más manipulación efectiva. Ya sus trucos baratos no tienen efecto, no deben de tener efecto en nuestra vida, porque conocemos la verdad y la verdad nos hará libres para la gloria de Dios. Y es ahora la nueva vida, la nueva libertad en la que Dios nos invita a vivir. Bendito el nombre del Señor. El tiempo se nos ha ido y aquí me detengo para que podamos hacer un tiempo para hablar con Dios.